¿Ok? Aquí podríamos hablar de que tal vez sea una fase muy aguda o que ya está pasando de los días. Recuerden que tiene una curva en la que sale isodenso, sube y luego empieza a descender otra vez en densidad. Doctor, ¿cree que lo podría delimitar pintándole? Por favor, es que no me queda bien claro dónde queda. Sí. Permítanme. En este caso es acá. Y acá. Ay, perdón. Ahí. A nivel de ambos lóbulos frontales. Es un artefacto causado. Que si estas partes se tornan un poco oscuras. Pero realmente los hematomas son acá. Un artefacto que dijo, perdón doctor, es que se cortó un poquito. Sí, tiene un artefacto de... ¿se acuerdan que cuando vimos artefactos del ATAC? Decíamos que hay un artefacto en el cual cuando el rayo pasa de una zona muy densa, que sería esta parte del hueso, hacia una zona menos densa, que sería el parénquima cerebral, se puede tornar una especie de... se torna hipodenso. Y es esta línea que tenemos acá, que está causada por esta transición entre esta parte del hueso. ¿Qué sería esta parte? Protuberancia occipital. Ok, parénquima cerebral. Entonces esto es un artefacto de ahí de la imagen. Los hematomas, bueno, lo menciono porque alguien ayer mencionaba que era un, que fuera el hematoma. Bueno. Tenemos otro paciente, otra tomografía en un corte axial, ventana para parénquima cerebral, una fase simple. ¿Cómo ven? Pues se ve un efecto de masa en el hemisferio derecho, ¿no? Ok. Borramiento de las fisuras también. Ok, una desplazamiento de la línea media. Muy bien. ¿Y a qué estamos? ¿Ante qué estamos? Hematoma subdural. ¿En qué fase dirían que está este hematoma subdural? ¿En aguda? Aguda. Lo veríamos, se vería isodenso, ¿no? Al parénquima, si fuera aguda. Crónica. Crónica, ¿no? Exacto, ya es un hematoma crónico. De hecho, una vez que ya se reabsorbió todo y pues quedan estos, digamos, residuos del hematoma, toma el nombre, le podríamos dar el nombre de higroma, un higroma. Por su localización, vean la forma en media luna o en luna creciente, diríamos que es un subdural. O sea, fue un hematoma crónico y quedaron estos cambios. Este es otro paciente. Igual es una tomografía cortexial simple, no tiene contraste. ¿Qué les llama la atención? Doctor, disculpe, hay un compañero que dice que se lo puede dejar pasar porque se le fue el internet, por favor. Pues no tengo nada en sala de espera. Hay un desplazamiento de los ventrículos y tampoco no se ven las circunvoluciones y el desplazamiento de la línea media. El cambio en las tonalidades del hematoma. Ok, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico principal acá? Hematoma subdural. Un hematoma subdural. ¿Y qué hay con este hematoma subdural? Del lado derecho, ¿no? Que está produciendo un desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral, aplanamiento o disminución en el volumen del ventrículo. Podría ser que, o sea, hubo como
un evento de 2 vasos. O sea, uno es ya crónico y lo que se ve hiperintenso. Más reciente. Ok, más o menos. Aquí teníamos algo parecido a la imagen que teníamos ya antes, ¿no? Hubo un hematoma, ya estaba en una fase crónica. ¿Y qué fue lo que pasó? Que volvió a resangrar. Más hipodenso, entenderíamos más líquido. Y otra que tiene incluso esta formación de nivel. Aquí, otra vez recuerden que el paciente está acostado. Los elementos formes se van hacia la parte declive y hacia arriba los elementos menos pesados. Y por eso nos forma este nivel. ¿Okay? Entonces aquí tenemos subdural que era crónico y que comenzó o que resangró otra vez. La forma y eso ya es típica de los hematomas subdurales. Va Doc, entonces ese es un mismo hematoma que, por el paciente acostado solo se combinó como sangre vieja con nueva. ¿Sí? Sobre todo, esta es la parte de los elementos formes de la sangre, del hematoma actual. En otros casos, por ejemplo, aquí el espacio que ya hay es demasiado grande, pues tal vez lo llenaría en su totalidad, como en los casos previos. Pero aquí hay un espacio que ya está formado. Entonces, si el sangrado no es tan importante, pues no lo va a ocupar en su totalidad, solamente una porción. Y aquí como el paciente está acostado, esta es la parte que está apoyando sobre la mesa, pues los elementos se van a ir hacia acá y se va a formar este nivel. Es un nivel líquido-líquido al final de cuentas. ¿Cómo ven esta? Pues tiene un hematoma subdural, ¿no? Del lado izquierdo. Ajá. ¿Y qué de particular tiene este? Pues abarca casi todo el hemisferio, ¿no? Ok. Igual como los La media luna. ¿no? Era como que la media luna la veo un poco extraña en comparación de las demás. Como que se ve más delgadito de un lado que se ve. Bueno, sí, a lo mejor no tiene la forma así, digamos, de libro, pero pues en general tiene esa disposición, ¿no? ¿Nada más les llama la atención? Parece que está encapsulado. Ok. Vemos como hay una imagen, una línea blanca que se ve acá. ¿Qué cosas podríamos ver como algo blanco en un ataque? Las calcificaciones. ¿Qué habrá pasado entonces acá? Calcificación de la meninge. Se calcificó la pared o exactamente en este caso partes de la meninge que se vio afectada. Entonces por eso se ve hiperdensa. Esto no es tan común, pero sí podríamos llegar a identificar casos en los que un hematoma subdural llega a calcificar, al menos en su periferia. Y bien, el resto se ve ya hipodenso, lo que nos habla de que ya pasó tiempo suficiente, incluso hasta le dio tiempo de calcificar en su pared. ¿Y lo del ventrículo, doctor? ¿Esto? Es que hay como una... Sí, obviamente pues hay un desplazamiento. Obviamente aquí tendríamos que ver la parte neurológica del paciente, digo, en qué condiciones se encuentra. Hay casos en los que pues, después de un hematoma de estas características el paciente pues ya no recupera sus funciones, digamos, habituales. No hablábamos de que son de las principales causas de una incapacidad adquirida, al menos de tipo neurológica. Entonces, obviamente aquí ya se resolvió, ya está la parte aguda resuelta, pero todavía habría que ver qué problemas dejó, ¿no? El hematoma, porque si se fijan, si hay desplazamiento de la línea media, a final de cuentas el ventrículo quedó remodelado, pero bueno, habría que ver al paciente, ¿no? O sea, normal no está, eso es un hecho.
¿Esa manchita es una hernia? ¿O no es una hernia? ¿Cuál? ¿Esto? Esa. No, estos son los plexos coroideos. Ah, ya. Esa. Son los plexos coroideos. De hecho, aquí también se alcanza a ver un poquito del otro lado. Bueno, ahora, el mismo hematoma subdural, ¿cómo lo podríamos ver en una resonancia magnética? Pues la morfología es la misma, no cambia, se comporta igual en cuanto a la morfología. Y lo mismo que ya vimos antes, ¿no? La intensidad del hematoma pues va a variar dependiendo el tiempo que ya haya tenido ese sangrado, les decía, el cambios bioquímicos de la hemoglobina. Entonces esto ya lo vimos, igual se los pongo aquí para que lo vuelvan a repasar, pero ya lo vimos, no los quiero volver a llenar de esa información que a veces puede ser un poquito medio confusa, pero es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos aquí una resonancia magnética, es una secuencia potenciada en T2. Vemos que los ventrículos se ven hiperintensos y estamos identificando acá un desplazamiento, ¿no?, de las estructuras, y el hallazgo pues es bastante llamativo, ¿no?, que se encuentra del lado derecho, la clásica forma en semiluna. Hay algunos libros que también tal vez lo encuentran como el signo de la banana o del plátano. También a quien se le ocurrió que esto pues, tiene forma de un plátano. Entonces, bueno, ya saben, imaginativos. Pero también, bueno, se los comento porque tal vez así lo encuentren en algunos textos. Aquí se ve hiperintenso. Vemos algo que se ve hiperintenso. Pero también vemos otro hallazgo del otro lado. Pero este está fuera, por fuera del cráneo. También se ve hiperintenso. ¿Qué creen que haya pasado acá o qué explica este hematoma acá y este hematoma que está en partes blandas, extracraneal? Pues un fenómeno de latigazo. A lo mejor chocó o algo así. Exacto, tal vez el paciente tuvo un golpe directo acá y el hematoma, por este efecto de latigazo, el hematoma se produjo en el lado contralateral. Ya vimos lo demás, el desplazamiento de la línea media, el ventrículo está comprimido, vemos el aplanamiento aquí de las circunvoluciones y como tal el hematoma. Otra resonancia magnética, esta es una secuencia potenciada en T1. ¿Qué estamos viendo? Pues tiene 2 hematomas, ¿no? Ok. ¿Solo 2? 3. Serían El 3, ¿no? hematoma son 2 subdurales y un epidural. Ok. Hay uno que está crónico y hay otro que está en fase aguda. ¿Cuál sería el crónico? El de Del la lado derecha El de derecha. y el Ok. agudo de la izquierda, ¿Cómo llegas a esa conclusión? por la tonalidad. Ok. ¿Qué esperar? ¿Qué tonalidad tiene? Hipointenso. El crónico es hipointenso. Ok. Entonces, exacto, tenemos aquí 2 hematomas. Uno ya en una fase crónica, porque lo estamos viendo hipointenso. El otro está, digamos, está más o menos isointenso, hiperintenso comparado con el parénquima. Y estos 2 son subdurales por su morfología. Y ven cómo está muy limitado. Nos habla de que tenemos aquí un hematoma epidural con su clásica forma lenticular y limitado a una sola región. Muy bien. Doc, y en ese paciente que acabamos de ver, que pudo haber pasado o sea, también puede ser por traumatismo que encontremos un paciente así, con ese tipo de hematomas. En este caso, este tipo de pacientes, por ejemplo, si me preguntaran a mí sin tener ningún antecedente del mismo, yo diría que es un paciente que tal vez no, el origen de los hematomas no sea traumático. Tal vez tenga alguna condición vascular, anticoagulado, porque sería como pues, mucha mala suerte, ¿no? Tener 2 traumas y que los 2 traumas te produzcan este tipo de lesiones. Entonces, no es tan común verlo en un paciente secundario un trauma, es más común verlos en pacientes
que tienen alguna coagulopatía o alguna cardiopatía que estén tomando terapia anticoagulante. Obviamente, estos pacientes están más susceptibles de un pequeño trauma, pues eso sí también les pueden provocar algún problema, ¿no? Entonces, ¿el de la izquierda es uno solo, doctor? El de la izquierda son dos. Aquí tenemos dos. Este es uno y este es otro. Y el de la derecha es uno solo. Ahora lo que quiero que vean es la siguiente secuencia, que es una secuencia potenciada en T2. En ambos se ve hiperintenso. Los tres. Aquí cómo quedaría. ¿Siguen en la misma o ya no? No. Sería en subaguda tardía. ¿Cuál? Este es T1, T2. ¿Cómo ven? Sí, porque aparecen Los de la izquierda son los subagudos tardíos, ¿no? Ok. Digamos que se ven hiperintensos ambos, ¿no? ¿Y el de la derecha? Un crónico. ¿Cómo se vería el crónico en T2? Se vería oscuro. Oscuro debería de ser. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Si se ve hiperintenso, ¿qué creen que haya pasado? Hay un sangrado agudo. Bueno, o sea, ¿Activo? No. Tiene que ver un poquito con los últimos ejemplos de tomografía que les puse. Que además de Bueno, sangre hay otros componentes también, como el edema o algo así. O sea, que no sea solamente sangre. Porque miren, acá les decía que esto es un higroma, ¿sale? Esto es un higroma. O sea, estos ya, los componentes que tenía de la hemoglobina ya, o sea, hace mucho tiempo que ya se fueron y quedó sustituido por líquido. O sea, el espacio se llenó del líquido. Un líquido muy similar al líquido cefalorraquídeo. Entonces acá, este se está comportando como un líquido, digamos, normal. En T1 se ve hipointenso y en T2 se va a ver hiperintenso, como el resto del líquido. Esta secuencia, se las pongo, esta es una secuencia en FLAIR, en la cual vemos un comportamiento, se ven similar, recordando que en la secuencia FLAIR lo único que nos hace es atenuar, digamos, el líquido normal y que generalmente está circulando. Como este líquido está encapsulado y al final de cuentas esto sí contiene material o residuos hemáticos, en los dos se ve hiperintenso. Aquí lo importante, se los pongo pues para que vean que una entidad o una imagen que por morfología se ve igual, en las diferentes secuencias nos sirve para identificar que no son lo mismo. Porque en T2 y en FLAIR pareciera que uno sí hay una diferencia. Entonces, el hecho de que podamos tener diferentes secuencias en una resonancia, pues nos permite hacer los diagnósticos diferenciales. Aquí yo puedo establecer que esto es un higroma y esto sí es una hemorragia, un hematoma. Doc, hay una compañera que dice que se le fue el internet, que se le puede dejar pasar. Okay. Bueno, ¿preguntas?
¿No? ¿Ninguna? Bueno. Tenemos otra imagen de resonancia magnética. Esta es potenciada en T2. En una adquisición axial, ¿qué ven? Un hematoma subdural del lado derecho. ¿Se ve igual a los que hemos visto antes? Igual se ve como... No, ese se ve mal. Se ve como También sí un la cambio de parte color. de arriba como aguda y la de abajo crónica, como... No, al revés, como si hubiera resabido. Exacto, estamos ante otro ejemplo parecido al del ataque. Tenemos un hematoma ya establecido, tal vez en resolución ya, y de momento pues empieza a sangrar otra vez, y eso lo podemos ver otra vez aquí, la formación del nivel. Cada uno de estos está en fases distintas de metabolismo, por así decirlo. Les repito, los elementos más densos se van hacia la porción declive, los que no son tan densos se quedan arriba. Por eso tiene esta tonalidad distinta. Además, bueno, de lo que es bastante evidente del desplazamiento de la línea media con una pérdida en el volumen normal del ventrículo ipsilateral al hematoma, al aplanamiento de las circunvoluciones y todo lo que, bueno, hallazgos que ya hemos estado revisando. Ok, eso sería todo con respecto al hematoma subdural. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puede volver a repetir, doctor, por qué se veían igual de hiperdensas en la pasada, en la tomografía pasada? ¿En esta tomografía? Miren, la resonancia es un estudio complejo, primero de hacer y luego de interpretar. Porque a diferencia de por ejemplo, una placa o un ATAC, digamos un ATAC simple, a veces yo con un ATAC puedo tener el diagnóstico. Hago un barrido, un ATAC simple y me puede dar diagnóstico. En la resonancia, nunca se toma, por ejemplo, una resonancia con una sola secuencia. Yo nunca tomo una resonancia solo con un T1 o solo con un T2. Y tengo que tomar otra, por lo menos 3, así por lo menos mínimo 3. Por ejemplo, puede ser un FLAIR, una supresión grasa, dependiendo de la patología. Porque yo tengo que ver cómo se comporta a lo mejor el hallazgo que estoy viendo en estas diferentes secuencias para poder tener un diagnóstico. Porque puede pasar, como es el caso acá, si yo nada más tomo esta secuencia en T2, yo puedo quedarme con la idea de que tiene 2 hematomas subdurales y un epidural en una fase, ¿qué sería? Hiperaguda, ¿no? Se ven hiperintensos en los dos. Y ya, puedo tener un diagnóstico así y a lo mejor no tengo más datos. Pero con esta secuencia digo, ay, entonces una se está comportando diferente a la otra y tengo que ir y estudiar. Aquí estamos hablando de un hematoma, pero podría ser estas patologías de acuerdo a la secuencia que yo estoy observando. Entonces, aquí en estas dos secuencias, en el FLAIR y en el T2, todo se ve igual. O sea, hablando de los hematomas, no cambia. Y yo puedo seguir con la idea de que pues sí siguen siendo unos hematomas. Y si se fijan, si son un poquito observadoras, se ve un poquito más hiperintenso esta que este de acá, pero es muy sutil. Pero ya acá con el T1 sí me habla de que la composición de ambos hallazgos es diferente. Porque si no, tendría que verlo igualito uno y otro, y no lo es. El líquido, les decía que ya cuando vemos una estructura líquida, es clásico su comportamiento. El T1 se ve oscuro, hipointenso. Compárenlo con el líquido cefalorraquídeo. No tanto, pero se ve hipointenso. Y en T2 se va a ver hiperintenso. Obviamente en el FLAIR, esto no me captaría porque no es líquido cefalorraquídeo que esté circulando. Al final de cuentas, quedó como una especie de colección, quedó aislado del resto. Por eso en FLAIR me sigue apareciendo hiperintenso. Pero al menos en T1 y en T2 tiene el comportamiento claro. ¿Sale? Gracias. Sí.
Entonces, ¿no hay preguntas con respecto a hematoma subdural? Doctor, en esa última imagen, los ventrículos están hiperintensos. ¿Acá? Ajá. Sí, porque es un T2. Aquí yo pensé que eran... Mira el líquido cefalorraquídeo que está aquí entre las cisuras. Es lo que les decía, por ejemplo, aquí el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso y también el hematoma se ve hiperintenso. Yo aquí, pues ya sé que estamos hablando de hematoma subdural y pues ya me voy directo con eso, pero pues tengo que revisar todas las secuencias y ver cómo se comporta esto que estoy viendo acá. ¿Ok? Doctor, es por eso que, o sea, es por eso de que este 2, que la parte de abajo se ve hipointensa ¿Qué parte? del hematoma. No, en este caso, el hecho de que se vea más hipointenso es porque estos componentes del coágulo están en una fase en la que están emitiendo esta señal. Recordemos que las colecciones hemáticas van cambiando su intensidad conforme van metabolizándose. Entonces, suena un poco complejo, yo lo sé. Pero, por ejemplo, esto es sangre. En una u otra fase, pero es sangre. Esto es líquido cefalorraquídeo. Son líquidos totalmente diferentes uno de otro. Sin embargo, en esta secuencia, a las dos los veo hiperintensos. Entonces yo necesito otras secuencias más para poder determinar cómo se comporta uno y otro. Por eso les digo que en resonancia, estudios de resonancia por lo menos llevan por lo menos dos secuencias así básicas, T1, T2. Porque con una sola secuencia yo tal vez no podría hacer un diagnóstico. ¿Ok? Doctor. Sí. Por favor, ¿podría repetir cómo ocurrieron los sangrados para que terminaran con hiperintensidad y hipointensidad? ¿Cómo? Lo que decía de que primero sangró y luego resangró, eso no lo capté muy bien. Sí, lo que pasa es que incluso esto puede pasar en hematoma epidural. Tenemos un hematoma que tal vez ya está en resolución, pero si se acuerdan cuando hablábamos del tema sangrado, es decir, algún vaso que quedó ahí puede quedar lábil y con algún esfuerzo del paciente o que se quita el trombo que está ahí taponeando, puede volver a resangrar. Entonces, la sangre que ya teníamos en un principio, pues es sangre que ya había empezado a metabolizarse. ¿Ok? Con todo lo que ya vimos de la desoximoglobina y todo eso. Cuando se mezcla con sangre, digamos, nueva, que empieza su proceso de metabolización, entonces, pues obviamente van a estar en tiempos diferentes. Y la resonancia es capaz de captar estas diferencias. Por eso es que aquí vemos dos intensidades diferentes. Disculpe, Doc. Sí. Hay un compañero que lo sacó su internet y está en sala de espera. No sé si lo puede dejar pasar, por favor. Sí, no sé si quedó claro. Creo que sí, doctor, un poco más claro. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Bueno, entonces vamos con el siguiente, que es la hemorragia subaracnoidea. No nos va a dar tiempo de ver todo, solamente vamos a ver, digamos, la introducción. Esta hemorragia subaracnoidea, así la pueden encontrar abreviada. La hemorragia es intracraneal, pero es extraaxial. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Han escuchado estos términos? Extraaxial, ¿cómo?
Ok. Intracraneal, su nombre lo dice, es dentro del cráneo, dentro de la bóveda craneal. El término extraaxial viene del origen de que hablamos de que el sistema nervioso central es el eje, es lo principal, es el axis, el eje. Lo que es parénquima, ¿sale? Lo que está por fuera del parénquima cerebral lo vamos a referir como extraaxial. Por ejemplo, la dura madre es extraaxial. Está dentro del cráneo, pero no forma parte dentro del parénquima en sí. ¿Sale? La aracnoides es lo mismo. Es una estructura extraaxial. Entonces, por eso es que hablamos de que es una hemorragia que es intracraneal, pero que no está involucrando directamente a el parénquima cerebral. Este término lo vamos a volver a escuchar cuando hablemos de tumores. Hay tumores intraaxiales y extraaxiales. Por ejemplo, los tumores que dependen o que nacen en los astrocitos, en la glía, esos son intraaxiales. ¿Sale? Entonces ese queda entre pía madre y aracnoides. Ahorita vamos a ver en dónde encontramos este sangrado. Y aquí lo dice, denota la presencia de sangre dentro del espacio subaracnoideo. Y aquí tenemos el esquema, uno que ya habíamos visto antes, abordando esta parte. Vean cómo aquí tenemos pintado de rojo, que está ejemplificando la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Vean, aquí tenemos, vean cómo el cerebro como tal, aquí no nos lo ponen que está afectado. Entonces la sangre discurre, la vamos a encontrar, ¿en dónde principalmente? Entre las cisuras y, obviamente, en la parte que está adyacente al cerebro, entre las circunvoluciones que ya estuvimos viendo. Aquí tenemos a la pía madre, como tal, la dura. Tenemos aquí al aracnoides. Por ejemplo, aquí nos ejemplifican un espacio, una ruptura de un aneurisma, y como tal, el espacio subaracnoideo. Entonces, digamos que está por debajo del aracnoides, pero por encima de la... Bien, esta es una pieza de patología en la cual estamos viendo esto que les comento. Vemos el parénquima cerebral todavía está envuelto por la dura. Por eso es que la sangre queda contenida y vemos cómo está ocupando las diferentes circunvoluciones. ¿Lo ven? Por eso se ve rojito. Es sangre que quedó atrapada en el espacio subaracnoideo. Esto, generalmente, los pacientes que cursan con esto suelen ser menores de 60 años. La hemorragia subaracnoidea va a representar más o menos el 3% de los accidentes cerebrovasculares y incide en el 5% de las muertes por un accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la presentación clínica? Cefalea, que la describen como y la refieren como el peor dolor de cabeza de su vida, en aquellos pacientes que son capaces de hablar de sus síntomas. Se asocia con fotofobia y meningismo. Los déficits neurológicos focales están presentes al mismo tiempo que el dolor de cabeza o suelen presentarse un poco después. Y en casi la mitad se asocia a un colapso y disminución o pérdida del estado de conciencia, dependiendo del grado de afectación. Hay una escala clínica que se conoce como la escala clínica de Hunt y Hess, seguramente la han escuchado, esto es clínico, la cual sirve al final para establecer para el cirujano qué tan probable sea que el paciente sobreviva a la cirugía. Antes de continuar, ya casi nos terminamos. Yo creo que aquí la vamos a dejar. Pasen su asistencia, por favor.
Mañana continuamos en esta parte para que no nos quedemos a medias. Y mañana continuamos, por favor. Doc, en los síntomas, el meningismo es el que también incluye rigidez de la nuca. Ajá, exacto. Ok, pues mañana platicamos entonces un poquito más de esto. Estamos viendo hemorragia subaracnoidea. Denle un repasito para que no les cueste. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego.